Cuando leemos un texto como este, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque algunas personas, basados en textos como estos, pueden llegar a conclusiones erradas. Por eso dice la palabra de Dios que el ministro debe esforzarse por trazar bien la palabra de verdad. Cuando usted le da la Biblia a un neófito, pues él hace lo que mejor puede, pero por allá resulta en conclusiones que no son bíblicas. Mucha gente usando este texto, entonces dice que la ley de Dios, la ley moral, ya de ninguna manera es útil para los creyentes porque estábamos bajo otro régimen, el del Espíritu. Entonces ya la ley del Señor, la ley moral, ya no es de ninguna utilidad, que si uno va a ser santo, no va a ser por el uso de la ley moral, sino por la nueva vida que hay en uno, y en un sentido eso es verdad, pero hay que saberlo entender, hay que trazar bien la palabra de verdad para no caer en errores. De hecho, el tema de hoy se llama la diferencia entre la convicción de pecado legal y la evangélica. La distinción, recuerden que estamos haciendo distinciones, porque no queremos, cuando pasamos revista al corazón, pensar que todo aquello que siente el corazón, esas punzadas, le digamos, eso es del Espíritu, eso es del Espíritu. Queremos que sea del Espíritu, pero hay muchas distinciones, y por eso hablábamos esta mañana de la insuficiencia de nuestra conciencia. Pero ahorita quiero hacer la diferencia entre la convicción de pecado legal, le vamos a llamar así, y la convicción de pecado evangélica, que es la que obviamente es la correcta, la que viene del Espíritu, y entonces es necesario entender esto. Ya que vamos a usar mucho la convicción de pecado legal y la convicción de pecado evangélica, debo hacer la aclaración inicial. Convicción de pecado legal. Aquí el texto nos está hablando, obviamente, de cuál es el fundamento por el que un creyente llega a ser santificado, vivificado en la vida del Señor. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque el texto dice en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne. Entonces, ¿en dónde lo ubica usted al individuo? Entonces, no es un individuo en Cristo, sino lo que nos va a decir, va a aplicar cuando estábamos en la carne. Dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, y creo que esa es una buena descripción de la convicción de pecado legal. Una convicción de pecado legal es una convicción de pecado que solo viene por la ley. Déjeme explicarle esto. Piense en un no creyente. En un no creyente que tiene a su favor la conciencia y que tiene a su favor la ley. Está allí, él la conoce. No haga esto, si haga tal cosa. ¿Cómo será la manera en que un individuo que no ha nacido de nuevo se acerca para ser transformado en otra persona, ser renovado, dejar hábitos pecaminosos? Debemos reconocer que una persona se acerca a la ley de esa manera. Él quiere que al reconocer la ley, al distinguir la ley, esta ley obre a su favor, reteniéndolo, reprimiendo y transformando, como si el hecho de que él fuera consciente de que la ley sanciona eso, decirle, no, usted está en un error, eso causara en él un efecto santificador. Eso es una santificación por la ley.
Eso no existe. Eso es legalismo. ¿Me hago entender? Coloco un ejemplo. El no creyente sabe que no debe robar, pero él es codicioso. Su conciencia lo reprende como un codicioso, pero la ley lo reprende como un codicioso. Y entonces él se amarga mucho y piensa en lo que la ley dice y dice, yo estoy mal de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, yo soy un hombre malo, y se acerca de esa forma pensando que ese reconocimiento de que está mal con respecto a los dictados de la ley va a obrar en él una transformación. Y la ley tiene tanto poder para cambiar a un individuo como un espejo para cambiar su apariencia. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no la transformación. ¿Me hago entender? Esa es una transformación legal, legalista o por medio de la ley. Ahora usted diría, entonces, ¿de qué sirve la ley? Si no sirve para transformar. Bueno, hermanos, que no sirva para una cosa no significa que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los creyentes estamos bajo un régimen. O sea, el Señor nos gobierna por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el caso de un creyente, cuando se refleja en la ley del Señor, hasta ahora ha hecho la mitad, que es ver su apariencia, ver su condición. ¿Cómo será transformado un creyente? Por medio del Espíritu Santo obrando en su corazón. ¿Nota la diferencia? Entonces hablamos de una convicción de pecado que es legal. ¿Qué queremos decir esto? Esta viene cuando el individuo es puesto ante las demandas justas, santas e inflexibles de Dios, ante las cuales él queda sin excusa, pero estas leyes no penetran en su corazón. Lo acusan en su conciencia, lo dejan sin excusa, pero no penetran en su corazón, porque esto solo lo hace el Espíritu Santo, poniendo esa ley en la mente, en el corazón. Este hombre puede verse acusado por la ley, hasta puede restringirse del pecado, porque él dice, no debo hacerlo, esto es malo delante de Dios, pero él no está persuadido del Espíritu del Señor ni de sus fines, por lo que, aunque cambie, la obediencia que resulta, le resulta onerosa y pesada. Básicamente, hermanos, lo que estoy diciendo es que una persona, bajo convicción de pecado legal, usa la ley para reprimirse del pecado. Entienda o no, ¿por qué no peca? O por razones diversas a la correcta, él se reprime del pecado, y aunque cambie externamente, esa obediencia resulta onerosa, hermanos, pesada. La convicción de pecado evangélica es aquella que sitúa a un individuo frente a la cruz como pecador convicto espiritualmente, que lo arroja uno al Salvador en arrepentimiento y fe, y que produce una obra de transformación donde se ve la gloria de los mandamientos de Dios. ¿Puedo notar la diferencia? Uno está reprimido por la ley, el otro es transformado por el Espíritu. Uno se para ante la ley para ser transformado, el otro se para ante la cruz para ser transformado. Uno ve la ley onerosa y pesada, el otro, por la transformación del Espíritu, ve la gloria de la ley del Señor. Mire pues la diferencia que hay, pero a mí se me hace, hermanos, que la mayoría de creyentes quiere santificarse bajo el régimen antiguo de la letra, como si eso se pudiera. No se puede.
¿En qué se diferencia la convicción de pecado legal y la evangélica? Veremos dos cosas hoy. Se diferencian primero en los principios de donde proceden. ¿En qué se diferencian? En los principios de donde proceden. Segundo, difieren en cuanto al objeto de la condena o el asunto del que están convencidos. Hablemos entonces de esto. Y lo primero entonces, ¿en qué se diferencia la convicción de pecado legal y la evangélica? Uno de los principios de dónde proceden. ¿De dónde le surge la convicción de pecado legal? Esto tiene un origen. ¿Y de dónde viene la convicción de pecado evangélica? Tiene otro origen. Primero, la convicción legal surge de una consideración de la justicia de Dios principalmente. La convicción legal, la convicción de pecado evangélica viene o surge de un sentido de la bondad de Dios. Usted puede ver el video. Así que yo quiero que me ponga mucha atención. Es muy complejo lo que le voy a decir, pero si me pone atención es más fácil. La convicción de pecado legal proviene de la consideración de la justicia de Dios, mientras que la convicción de pecado evangélica surge de un sentido de la bondad de Dios. Déjeme explicarle. Una persona bajo convicción legal teme por haber desafiado la justicia y la santidad de Dios. Esta persona sabe que ha provocado al Rey del cielo. Es convicto de haberse obstinado bajo el poder de un Dios que se enfurece por el pecado. Pero una persona evangélicamente convencida llora por haber desafiado la bondadosa misericordia de Dios a su Señor, pero a su Padre. ¿Nota la diferencia? Este le teme a un Dios justo que se aira contra el pecado. Hermano, ¿Dios es un Dios justo que se aira contra el pecado? Por supuesto, pero es lo que él teme. El que está convicto por el Espíritu, aunque sabe eso, que Dios es un Dios justo y que se aira contra el pecado, lo que más le duele es haber desafiado la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Eso le hiere. Uno dice, he incurrido en la ira de un juez. Eso dice el legalista. El otro dice, he abusado de la ternura de un padre. ¿No es igual? El uno lamenta su corazón de hierro contra un Dios bondadoso, el cambiar la fuente de la vida por los charcos del mundo, por intentar saltar al lago de azufre desde el puente de la bondad divina. El otro se lamenta por tener que experimentar la ira de Dios. Uno está estimulado por la justicia divina a su rebelión, el otro por la bondad divina a su propia vileza. ¿Empieza a notar la diferencia? ¿De dónde surgen las cosas? Segundo, la convicción legal surge de un sentido del poder de Dios. La evangélica, de un sentido de la santidad de Dios. La convicción legal surge de un sentido del poder de Dios. La evangélica, de un sentido de la santidad de Dios. Hermanos, que un hombre sea poderoso es el alivio para sus amigos y el terror para sus enemigos. La fe se lanza sobre el poder de Dios para estar firme. La incredulidad se hunde bajo el sentido del poder de Dios. Un convicto evangélico cae bajo el sentido de la santidad de Dios. El otro cae bajo el sentido del poder de Dios. Déjeme explicarlo. Dice el legalista, he ofendido a la majestad que puede castigarme. El otro dice, he ofendido la pureza que me hubiera podido santificar. Los ángeles junto con Isaías alabaron la santidad de Dios con temor y reverencia, ¿lo recuerda? Los demonios reconocieron la santidad de Dios con miedo. Esa es la diferencia. La convicción por el sentido de la ira divina es como un fuego que solo quema. Pero la convicción de pecado por el sentido de la santidad divina es como la del sol, que arde pero alumbra también. Uno mide su inmundicia por la opinión de los hombres, el otro la mide por la santidad de Dios.
Así que note que no surgen de lo mismo. No podemos decir que el que esté convicto, legalmente hablando, no tenga una visión de Dios. Lo que pasa es que su visión de Dios no es completa. Él solo está pendiente de esos atributos que lo hacen tener miedo. Pero él no está pensando en la santidad de Dios ni en el amor de Dios. Hermanos, se me parece a lo que sería tan distinto de cómo las personas miran la autoridad civil con respecto a cómo se mira la relación de un padre hacia un hijo. Los que están convencidos legalmente se me hacen que tratan a Dios, lo reconocen en su autoridad, reconocen que Él es justo, que Él castiga el pecado, y el motivo para obedecer la ley civil muchas veces no tiene que ver con nuestra convicción, con nuestra honra. Simplemente no queremos el castigo que ellos propinan. Pero ¿por qué un hijo honra a un padre? ¿Por qué un esposo honra a su esposa? No por el castigo que le pueda propinar, no por los beneficios que le pueda dar, sino por el amor a su persona. Personas quieren santificarse, caen bajo convicción de pecado en sentido legal. Reconocen que Dios es poderoso, que se aira contra el pecado, pero nunca están pensando en el Padre que han desafiado, en que Dios es santo. Tercero, la convicción legal surge solo de la percepción de la omnisciencia de Dios. La evangélica, del sentido de la hostilidad de Dios por el pecado. La causa por la que los hombres pecan es la incredulidad de la omnisciencia de Dios, ¿no? Y esta es precisamente la causa por la que están preocupados. No. Están preocupados porque saben que Dios conoce sus pecados, mas no están preocupados o dolidos porque Dios odia el pecado. Ya que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, la preocupación del que está convicto legalmente está dirigida más, su preocupación está dirigida hacia la realidad de que Dios conoce todos sus pecados. Pero no lo perturba el hecho que Dios odie el pecado en sí mismo, sino que Dios conoce su pecado. Se lo ilustro así. Si un príncipe está escondido detrás de las cortinas, cuando los súbditos hablan de traición, se asustarán cuando descubran que él los ha estado escuchando. Pero se asustan no por lo que han estado hablando, sino porque él los escuchó. Un legalista, si supiera que Dios no está al tanto de sus pecados, pecaría. ¿Ya? Porque lo que le preocupa, ¿qué es? Que Dios conoce el pecado. El otro, aun si Dios no supiera que él peca, no pecaría, porque sabe que a Dios se disgusta u odia el pecado. ¿Me hago entender? Yo le pregunto, ¿cambiaría en algo si Dios no fuera omnisciente en su vida? Si usted supiera que Dios no estuviera al tanto de todos sus pecados, ¿cambiaría eso en usted? Yo espero que no. Porque igual si Él no supiera, aunque lo sabe, se estaría pecando y Dios odia el pecado. Se lo pongo en este sentido. ¿Qué es lo malo del adulterio? ¿Que su esposa se entere? ¿O el adulterio en sí mismo? ¿Lo nota? Pero hay gente que está más preocupada porque Dios puede conocer su pecado que por el pecado en sí mismo. Porque Dios odia el pecado. Eso debería perturbar, y el que está convicto espiritualmente se preocupa más porque Dios odia el pecado
que porque Dios lo conozca, aunque Él lo conoce. El uno tiembla porque está convencido de que Dios observa su pecado. El otro tiembla porque sabe que Dios desaprueba el pecado. Cuarto, la convicción legal tiene un sentido de pecado que surge de la condenación del alma bajo él. La evangélica tiene un sentido de pecado que surge de la condenación de Cristo bajo él. Otra vez. La convicción legal tiene un sentido de pecado que surge de la condenación del alma bajo el pecado. La convicción evangélica tiene un sentido de pecado que surge de la condenación de Cristo bajo el pecado. Yo le explico. Una persona, el legalista, se hiere por ver el pecado en la miseria de su alma. ¿Me hago entender? Se le preocupa. ¡Qué hombre pecador soy! Me siento mal. Soy un pecador. Mi alma está bajo la condenación del pecado. La otra persona se hiere por ver su pecado clavado con Cristo en la cruz. Uno se lamenta porque se ve condenado bajo la transgresión. El otro se lamenta porque Cristo fue clavado por su transgresión. Una convicción evangélica ve el pecado en los suspiros, gemidos, gritos, agonías, el sufrimiento y la sangre del Hijo de Dios. El unigénito, el inocente, sin mancha de pecado en su persona, sometiéndose solo a la imputación del pecado y a la imposición del castigo sobre su preciosa vida inmaculada, temblando en alma y cuerpo. La sangre de Cristo habla más mal del pecado que la condenación de millones de hombres y ángeles por éste. La sangre de Cristo descubre más malignidad de pecado de lo que todos los hombres o ángeles son capaces de expresar. Esto es lo que muestra el Espíritu para convencer al alma de manera evangélica. Uno ve el pecado en el acta de los decretos en su contra y eso le hiere. El otro lo ve con mayor intensidad porque esa acta fue amarrada al pecho de Cristo. ¿No entienden? El uno está abrumado porque está condenado por el pecado, lo que le quiero decir. Pero el otro se abruma porque Cristo fue condenado por él en su lugar. Y en eso es lo primero, hermanos, en que difieren de dónde surge el sentido de convicción de pecado. Esto es más complejo, hermanos, y más profundo. Porque como le dije, hermanos, creo que la mayoría todavía tiene ese legalista dentro que espera que por el sentido que él tiene de su alma, de que Dios conoce el pecado, esté siendo santificado y piensa que está bajo convicción de pecado. No lo está, no lo está. Yo le pregunto, hermano, ¿qué le duele cuando peca? ¿Que volvió a pecar? ¿Que no mejora en santificación? ¿Que otra vez vuelve allí? Usted realmente se perturba porque ha traicionado el amor de un padre por el hecho, hermano, de que por ese pecado Cristo fue a la cruz. ¿O qué es lo que le perturba realmente? Que si usted, hermano, no es sincero en esto, entonces el día que usted venza un pecado, si eso fuera posible, entonces ese día usted se olvida del Salvador. No tiene sentido, hermanos, de que el Señor ponga algo para que nos quitemos de donde el Salvador está.
La santificación no viene, hermanos, la convicción de pecado no está dada solo para que sepamos que somos pecadores, que Dios conoce el pecado, que Dios se aira por el pecado. La convicción de pecado es mucho más profunda, la que viene por el Espíritu de Dios, viene por el régimen del Espíritu, haciéndonos sensibles y conscientes a otro nivel. ¿Qué le duele de su pecado? ¿Que Dios le condena cuando usted peca? ¿Que Dios lo censura cuando usted peca? ¿O realmente le duele a usted que por ese pecado el Señor fue a la cruz del Calvario? Tiene que entenderlo así. Segundo, la diferencia es el asunto del que están convencidos. ¿De qué está convencido el convicto legal y el convicto evangélico? ¿De qué es exactamente lo que están convencidos? Ahí también se diferencian. Primero, un convicto legal considera la angustia que le trae el pecado como el mayor mal. Un evangélico considera el pecado como su mayor mal. Se lo digo otra vez. Un convicto legal considera la angustia que le trae el pecado como el mayor mal. Un evangélico considera el pecado como su mayor mal. En verdad ambos están agobiados, están perturbados, el uno con su castigo, el otro porque lo merece. Uno considera pesado su tormento, el otro considera abominable su pecado. ¿Lo empieza a entender? El primero se turba porque no hay un rayo de misericordia en su castigo, pero no se turba porque no tiene aunque sea una chispa de gracia. Eso no le preocupa. Gime bajo los vaticinios de su condenación, pero no gime por su falta de santidad. Se puede decir que es de temperamento diabólico. ¿Qué dijeron los demonios cuando vieron a Cristo? ¿Por qué nos atormentas? Pero no desea ser reprimido del pecado, sino guardado del tormento. Quiere decir que si no hubiera tormento por el pecado, entonces él pudiera pecar con cierta tranquilidad. Si el pecado no le produjera el dolor que le produce, o el peso de conciencia que le produce, o el remordimiento que le produce pecar, él pecaría con facilidad. Puede ser que el individuo no se complazca en su pecado, ni en recordarlo, pero no por falta de afecto hacia él, sino porque le resulta amargo a la conciencia, porque la ley lo reprende y ajusta y se le convierte en una carga pesada. Aún así, su lealtad al pecado no está descartada, sino que en la actualidad solo se interrumpe en el ejercicio, en la práctica del pecado. Suele pasar que cuando pasa la tormenta de la conciencia, caen en su estado anterior, si no es que peor. El hombre evangélicamente convencido clama por su pecado como su mayor carga. Lo que más le entristece no es que el pecado perturba. Lo que más le entristece es el pecado. Dios mío, te he deshonrado, he contristado tu espíritu, he despreciado tu nombre, he abusado de tu misericordia. Es lo que le pesa a quien está convicto evangélicamente. Este individuo es más tierno y cuidadoso para evitar el más mínimo desliz, como si fuera el más grosero, no sólo cuando le atormenta la conciencia, sino cuando el calor se calma. Es tan cuidadoso en evitar el pecado privado como el público. ¿Por qué? Porque le temes al pecado, no al dolor del pecado, sino al pecado en sí. Teme el aguijón del pecado, así como el aguijón del castigo. Él juzga al pecado como su mayor mal, y luego la falta de la presencia favorable de Dios, que viene por el pecado. Me temo, hermanos, que si esto no es una verdad en nosotros,
no aprendamos a distinguir cuando Dios esconde su rostro benevolente de nosotros. El rostro benevolente de Dios es una gracia que Dios da a sus hijos. Ese sentido, hermanos, de la presencia de Dios en nuestros corazones. Me temo que si no estamos bajo la convicción de pecado, evangélicamente hablando, no sepamos distinguir cuando Dios está sonriendo, cuando Dios frunce el ceño o cuando Él ya no nos mira. ¿Por qué ocurre esto? Por el punto que estamos viendo podemos dar al menos alguna luz. Y es porque nosotros estamos más preocupados por el dolor que nos produce pecar que por el Dios delante del cual hemos pecado, sino por el dolor. Volví a pecar. Siempre en lo mismo. Siempre tropiezo en la misma piedra. Soy un hombre carnal, vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí es lo que está pensando? No que eso no esté bien en un sentido. Lo que pasa es que si eso es todo lo que es, eso es todo lo que es, que nos debería perturbar, hermanos, en mayor manera. El pecado en sí mismo, produzcanos o no cualquier cosa, el pecado que tiene amarrado la falta de presencia favorable de Dios. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Note usted la preocupación del salmista aquí. El uno estaría tranquilo si la conciencia no punzara más, aunque no tuviera a Dios. El otro, aun si todo estuviera tranquilo, se desolaría por la faz escondida de su Señor. Se lo repito. El uno estaría tranquilo si la conciencia no le punzara, aunque no tuviera a Dios. El otro, aun si todo estuviera tranquilo, se desolaría por la faz escondida del Señor. Y segundo, un convicto legal está convencido de algún pecado en medio de su buen carácter. El evangélico está convicto que nada bueno hay en él, naturalmente. Otra vez. Un convicto legal está convencido de algunos pecados en medio de su buen carácter. En cambio, el evangélico está convicto que nada bueno hay en él, naturalmente. Una persona evangélicamente convencida es consciente de que no tiene nada bueno en su carne. Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Su convicción de pecado es más universal, la de otro es más limitada. Una convicción legal pone a un hombre medio muerto. Una evangélica lo pone completamente muerto, sin estima por su pecado, sin ninguna justicia. Uno es sensible a su pecado, pero no a su total insuficiencia para redimir su alma de la muerte eterna. El otro ve plenamente cuán pobre es su propia justicia para llegar a ser un salvador con el material de su propia justicia. El espíritu, al descubrir la fealdad del pecado, también descubre la podredumbre de esa justicia con la que un hombre pretende enderezarse a sí mismo. El espíritu le muestra que todo en él es como la hierba y las flores, sin valor, se marchitan. El otro, como el hijo pródigo, aunque consciente de su miseria, sin embargo, todavía tiene algunas algarrobas para sostenerse, como Adán y Eva, que aún conscientes de su pecado, se hicieron delantales de higuera. Un verdadero convicto se ve a sí mismo bajo la maldición de la ley, sin capacidad propia para remover la maldición de la ley.
fiado nada más que en Cristo para poderla quitar. Él ve la necesidad de tener a Cristo para librarlo, o entonces piensa que será esclavizado para siempre. Él ve la urgencia de tener a Cristo para resucitarlo, o se perdería por completo, mientras que el otro cree que puede levantarse a sí mismo. Hay algo muy sutil, hermanos. Hay algo muy sutil, aun cuando nos arrepentimos. ¿Qué le lleva a usted a tener una tranquilidad de conciencia luego que se ha arrepentido? Piense. ¿Qué le lleva a usted a tener? Usted peca, ¿verdad? Pero se arrepiente. ¿Qué le lleva a usted a tener tranquilidad de conciencia luego que se ha arrepentido? ¿Que se arrepintió? ¿Me hago entender? O el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, cuando el pecado lo ajusta, usted dice, pero yo ya me arrepentí. ¿Sí nota? ¿Dónde está su esperanza? ¿En qué? En su arrepentimiento y no en el Señor. Le dice, pero ya me arrepentí. Cuando la conciencia dice, pecador, pero ya pedí perdón por eso. ¿Sí nota cuál es su Cristo? El arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que usted hace con la ayuda del Señor, pero es una obra nuestra. ¿Y en qué nos estamos apoyando? Al menos me arrepentí. Si Dios le dijera, pecador, le dijera, pero me arrepentí. ¿Sí ven que está confiando? En el arrepentimiento. Aunque uno debe arrepentirse, uno no debe confiar en el arrepentimiento, porque nada debe ser un Cristo, un Salvador. Uno no puede recuperarse con las ruinas de su naturaleza y levantar un edificio de justicia con materiales de su propio carácter. El convicto evangélico aborrece no solo el pecado, sino que también llega a aborrecerse a sí mismo. Y no dice una palabra de esa integridad de la que se jactaba antes. No me malentienda, hay que arrepentirse. Hermanos, pero si Dios nos perdonara en proporción a la pureza de nuestro arrepentimiento, nunca seríamos perdonados, porque todo nuestro arrepentimiento tiene suficiente pecado para volvernos a condenar. Tenemos que arrepentirnos y reposar en la gracia perdonadora más que en nuestro arrepentimiento, aunque tenemos que arrepentirnos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque todavía nosotros en el fondo, seguimos creyendo que lo que nosotros hacemos al final es determinante para mantenernos en el Señor. Eso lleva a muchos a voltear al Señor y decir, pero yo he orado, Señor. ¿Cuál es su Cristo? ¿La oración? No, la oración es el medio que nos lleva a Cristo, no es el Cristo en sí mismo. Pero yo he tenido fe. Ah, muy bien, entonces ¿su fe es el Cristo? No, Cristo, la fe nos aferra a Cristo. La fe no es el Cristo. Así que un sentido de pecado real nos lleva no solo a aborrecer el pecado, sino también a aborrecernos a nosotros mismos. Porque en nosotros, como dijo el apóstol, no mora el bien, en nuestra carne, es decir, en nuestra naturaleza humana, fuera de la gracia, pero en nuestra naturaleza humana, lo que usted es en sí mismo, como usted vino al mundo, en eso que está en su alma, tal como es usted, no mora el bien. Si mora algún bien, es por lo que el Señor ha introducido fuera de usted. Él no estimuló algo bueno en usted, pero se lo puso de afuera hacia adentro, algo que usted no tenía, algo que no le es propio a usted. Por eso el apóstol dice, en mi carne no mora el bien. Y esto no solo lleva a aborrecer al pecado, sino a aborrecerse a uno mismo. Job 42, 2, 3 y 6. Yo conozco que todo lo puedes,
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya ve usted las dos cosas. Él reconoció su pecado, pero se aborreció a sí mismo también. Esto no son palabras, hermanos, como que entre más duro me doy yo entre la presencia del Señor, más me va a creer que estoy arrepentido. No se trata de eso, hermanos. ¿Cuál es su concepto de usted? Puede decir usted, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Uno se conoce a sí mismo como un deudor de la ley, pero se cree capaz de hacer algo para complacer al acreedor y reparar la deuda, aún con promesas de reforma. Y se imagina que es capaz de silenciar los clamores de la ley y desaparecer toda la herida de su conciencia, como Saúl, que pensó que redimir su deuda con Dios mediante el sacrificio de bestias, después de haber desobedecido a Dios. Este es el orgullo propio que corre en el secreto, en el trasfondo de toda la naturaleza desde Adán y atraviesa toda nuestra humanidad en toda la extensión de nuestro ser, y hace que muchas personas, al ser perturbadas por el pecado, se apoyen en su propia justicia, terminando en la carne. Romanos 7:9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, dijo el apóstol. Se pregunta, un momento, Pablo, espérese, déjeme analizar esta frase, Pablo. Tú me dices, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo fue eso en la vida de Pablo? Bueno, yo lo entiendo, cuando era fariseo, pero mi pregunta es en un sentido, ¿él vivía sin ley en ese tiempo? ¿Desde cuándo? Entonces, más atrás de que era fariseo, ¿cuándo era qué? ¿Cuándo Pablo pudo decir, yo sin la ley vivía en un tiempo? No, vivía en un tiempo, o sea, antes de Cristo. ¿Cuándo? Hermanos, él nació en un hogar judío, él mismo lo dice. En un sentido, siempre estuvo con la ley pegada ahí. Desde que era un bebé, hermano, a los 3 años tienen que recitar ellos una serie de cosas ya. Así que uno se pone a pensar, Pablo, ¿por qué dices eso? Yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso que lo diga un pagano, ¿cierto? Alguien que nació por allá, fuera de los judíos, que con los años le dicen, mira, hay un Dios, aquí está la ley. Entonces uno puede decir, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero tú, Pablo, y él sigue diciendo, yo sin la ley vivía en un tiempo, yo voy a explicar, tranquilo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo me voy a apoyar en las palabras de John Gill. Quiero que todos conozcan, lo aparecen. No que Matthew Henry sea malo, no, pero John Gill es el papá. Bueno, él dice, cuando Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, quiere decir que él no tenía el conocimiento espiritual de la ley. Y como el resto de los fariseos pensaba que la ley solo consideraba las acciones externas y que no iba más profundo en el alma de los hombres, a los pensamientos, a los afectos de la mente. La ley estaba como lejos de él, todavía no había entrado en su corazón y conciencia. ¿Por qué, hermanos? Les recuerdo que es un beneficio del nuevo pacto. Escribiré mi ley, ¿en dónde? En su corazón. Así que aunque tenía ley, no, el Señor no la había aplicado aquí. Y entonces dice, él vivía en la mayor paz y tranquilidad, sin el menor revuelo o inquietud, libre del terror o desaliento y en perfecta seguridad, con la esperanza segura y certera de la vida eterna, y concluyó que si alguna vez alguien iba al cielo, ciertamente él debería ir.
¿Dónde tenía la ley él? No aquí, pero aquí afuera. Y entonces, esa santificación legal, con esa santificación legal, él sí pudo. ¿Roba? No. ¿Mata? No. No. Ofrendas, sacrificios, guarda las fiestas, las lunas nuevas. Dice él, aventajé a los de mi tiempo. ¿Por qué estaba midiendo? Con la ley afuera, santificación legal, santificación por la ley. Entonces nada lo reprendía a él, porque él logró ajustarse allí. Pero ¿cómo él habla de esa experiencia? Yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso es vivir sin ley, según Pablo. Pero cuando vino el mandamiento, a saber, cuando el Espíritu Santo introdujo con poder la ley en su alma, cuando le enseñó que no es lo externo solamente, sino que tiene que ver con el corazón, la conciencia, dice, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Es decir, hermanos, que mientras la ley no tocó el corazón, el pecado ¿cómo estaba? Agazapado, comiendo, engordando. Mientras la ley le pegaba de afuera, ¿él qué decía? Irreprensible, soy recto. Cuando el Señor, por su Espíritu, le clavó el mandamiento, dice que el pecado ahí sí se inquietó. Y cuando el pecado se inquietó, ¿qué hizo con Pablo? Lo mató, porque el Señor le dijo, ahora sí hablemos de la ley. Ahora sí, Pablo, hablemos de la ley. Pero yo te he honrado. Empecemos desde el primer mandamiento, Pablo. Uno a uno, Pablo. Uno a uno, letra a letra. Renglón a renglón. Interna y externamente, Pablo. Con el corazón, con la conciencia. Él murió. Él murió. No pudo sostenerse en pie. El pecado levantó su cabeza monstruosa, dice Gil, y apareció en su forma fea, sumamente pecaminosa en verdad. Se hizo fuerte. Se vieron y se sintieron sus luchas, su oposición, su rebelión, su corrupción, lo que demuestra que no estaba muerta, sino que parecía estarlo. Yo morí, dice el apóstol, ahora se veía a sí mismo como un hombre muerto, muerto en pecado, muerto en la ley, bajo una sentencia de muerte que ahora tenía dentro de sí mismo. Vio que merecía la muerte eterna, y todas sus esperanzas de vida eterna, por su obediencia a la ley, murieron. Y ahora sí pensó, si hay un hombre que debería estar condenado, ese soy yo. Ahora aprendió experimentalmente la doctrina en la que tanto insistió después en su ministerio y la que sostuvo hasta el último momento, que no puede haber justificación de un pecador por las obras de la ley, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado solamente. El convencido evangélicamente está muerto a su propia justicia, así como a su pecado. Es sensato, sabe que no tiene poder en sí mismo, a menos que la gracia le inspire un nuevo principio. Realiza los deberes, pero no es idólatra de ellos. Se esfuerza al máximo, pero no descansa en su esfuerzo. Ve la vacuidad de sus méritos y virtudes, así como la impureza de su pecado, y piensa cuán incapaz es su propia justicia para ser librado de la condenación y para merecer misericordia. El mismo apóstol Pablo habló de su propia justicia como de una basura, como un desperdicio, como restos sucios de basura, restos de mesa o como estiércol. Donde dijo el apóstol Pablo tal cosa. En Filipenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios
Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, tiene que leer el contexto entonces, ¿qué era para él ganancia? Su abolengo, su ley, su moralismo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Debe entender, como se lo dije, aquí la palabra basura que el apóstol Pablo usa es la palabra suciedad, desperdicio, son los restos sucios que sobraban en una casa. Lo que usted bota allí, y a veces es hasta sinónimo de estiércol. Es lo que se le ha llamado, hermanos, la justicia de la letrina. ¿Ya? La justicia del inodoro. Entonces, vean, le quiero hacer un ejercicio muy gráfico, y perdónenme que me vaya aquí de reformador, que ellos hablaban sin pelos en la lengua. Párese frente al inodoro y mire eso allí. Y diga, así es mi justicia. Todo lo que yo pueda rescatar de eso, para hacer algo útil. Entonces ahora piense que así es nuestra justicia, que de su propia justicia saca de ahí para hacer algo útil para usted. ¿Qué cosa? Eso es la justicia de la letrina. No sirve para nada. Su personalidad, sus virtudes, sus cualidades, que los pueden aplaudir todo el mundo, no nos colaboran en nada para nuestra justificación. Justicia del inodoro, justicia del muladar, cosas basura para nuestra justificación. ¿Encuentra usted algo de qué gloriarse frente a la letrina? Sin embargo, nadie más santo que Pablo. ¿Y cómo lo logró, hermanos? Porque él murió y ganó a Cristo por el Espíritu. Lo que él fue después de Cristo no lo hizo basado en su propia justicia. Muerto a la ley, inerte para satisfacerla, convencido de la vanidad de cualquier confianza en las obras, ahora no vivió para el pecado, sino para Dios, y él fue el que dijo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. La moralidad es como la luna, que es gloriosa si se compara con una vela, pero es débil si se compara con el sol. El legalista presume que tiene algo bueno en sí mismo, considera que no es tan malo, que tiene algo de virtud en sí mismo, en comparación con otros que sí son más pecadores que él. Te alabo, Señor, porque no soy como este publicano. ¿Está diciendo que él no se consideraba de pecado? Sí, él sabía que era pecado, pero no tanto como el otro. Un individuo estará verdaderamente convicto por una consideración de la perfección de la ley de Dios, de la medición que hace de la santidad divina, lo que le revelará su sentido de vileza. Al contemplar la cruz de Cristo tenemos un vasto cuadro de muchas cosas, pero permítame culminar diciéndole esto. ¿Qué usted ve en la cruz? Lo contrario a la justicia de la letrina. Todo lo contrario. ¿Qué usted ve en la cruz? En la cruz apreciamos nuestra completa insuficiencia para llegar al estándar de la justicia divina. ¿En qué la ve? Porque Jesucristo, al cargar nuestra condición, tuvo que morir. Nuestras justicias solo fueron la madera que encendió la hoguera en la que Él murió. En la cruz vemos reflejada nuestra podredumbre, tanta que el Señor ejecutó a su Hijo cuando vio nuestra justicia en su Hijo. En la cruz vemos lo que es justo, lo que es justicia perfecta,
¿Qué vemos en la cruz? Una justicia perfecta, una obediencia cabal, el estándar cumplido. Vemos la única justicia que Dios aprueba. En la cruz vemos la única rectitud que Dios acepta. ¿Qué vemos en la cruz? La única esperanza para los que no tenemos justicia, porque en la cruz yació el perfecto y único justo, sufrió solo, sin nadie apoyando su brazo. Esa justicia de Jesucristo solo se derrama sobre los que dejan ir su propia justicia y la consideran justicia del inodoro. Nada que mostrar, nada que ver, y consideran la justicia de Cristo como toda suficiente. ¿Qué vemos en la cruz? El poder del que se deriva toda la transformación en nuestro interior, porque lo que el espejo de la ley no puede hacer, Cristo lo hace en la vida del creyente. ¿Qué vemos en la cruz? La energía del cincel que esculpe la imagen de Cristo en nuestra alma. Es de la savia de la cruz que viene la fuerza para vivir santa y piadosamente. En la cruz vemos la fuente de vida, no solo para vivir, sino para seguir viviendo cada día. Bendita sea la convicción de pecado, pues si es del Espíritu, precisamente nos llevará y nos parará delante de esa cruz. Si es del Espíritu, lo parará delante de esa cruz. La otra convicción no es tan severa, ¿sabe? Y lo llevará un poco más tranquilo, y lo parará delante del abismo de la perdición. Entonces prefiera la severidad de la convicción espiritual y nunca la tranquilidad de un dolor superficial. Era en esto que se gloriaba Pablo, porque me glorío, dijo él, en la cruz de Cristo. Y es en esto que nos gloriamos como creyentes con Pablo, solo en la cruz de Cristo. Oremos.